Ya está con nosotros nuestro querido Raúl Flores Martínez. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Paco, muy buenos días y buenos días al auditorio. En 53 años, más de 468 personas murieron, sobre todo niños de 1 a 4 años de edad por el cáncer. 2017, la Organización Mundial de la Salud lanza la primera alerta contra México de que puede estar, y todavía en este 2024, expenso de tener una epidemia de sarampión, porque nada más tiene el 79% de vacunas de todos los mexicanos y tendría que ser el 90% para que no podamos ser contagiados. Por lo tanto, mi querido Paco, estamos latentes a tener una pandemia de sarampión que regresaría nuevamente a este país. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos la historia de 1500 hacia la fecha de las pandemias, epidemias del sarampión? Vamos. El sarampión en México tiene una larga historia que se encuentra perdida en el tiempo. De acuerdo con los escritos del pueblo de Chimalhuacán y Chicoalapa en Coatepec, alrededor de 1579 morían las personas por el mal del cocolistle, que no era más que el sarampión traído por los españoles. Es una enfermedad que se ha erradicado hasta el día de hoy, aunque ha tenido diferentes brotes. Y evidentemente la humanidad también ha sido azotada durante muchas décadas y muchos siglos por diferentes embates de la enfermedad. Hasta el momento, no hay una fecha exacta de cuándo surgió el sarampión en México. No hay registros fehacientes. Sin embargo, se tiene que en un periodo de 53 años, comprendido entre 1922 y 1974, se registró en la República Mexicana 468.638 defunciones por sarampión, algunas de ellas publicadas en el periódico Excelsior. El periódico Excelsior desde sus inicios llevaba algunas notas dentro de sus páginas. Muchos de los casos más importantes se empiezan a recabar a partir de la década de los 60. En esa década hubo una crisis sanitaria pandémica que azotó al país, principalmente a las regiones más vulnerables como Veracruz, Chiapas y Oaxaca. La última pandemia de sarampión en México fue reportada entre 1989 y 1990. En 1989 se registraron 20.381 casos, mientras que en 1990 fueron 68.782 casos, con un total de 189 brotes que provocaron 5.899 defunciones. Los estados más afectados fueron Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Sinaloa. Aquí en México llegó la vacuna importada de Estados Unidos porque en la década de los 60, aproximadamente en 1963, se descubrió una vacuna que podía ayudar a prevenir la mortandad en todo el mundo. Entonces México se encargó de recabar y de traer al país un gran lote de vacunas para poder aplicar a la población. Principalmente niños de la Ciudad de México y algunos otros estados como Chiapas o Veracruz fueron los que se utilizaron para poder aplicar esta vacuna. El último caso de sarampión autóctono en nuestro país se registró en 1995. A pesar de que México recibió el apoyo de Estados Unidos con vacunas regaladas, la Organización Mundial de la Salud alertó al gobierno federal en 2017 de no tener completo el esquema de cobertura con el 79% de la primera dosis triple viral y un 62% de la segunda dosis, por lo que México fue clasificado como un país de riesgo para el contagio de sarampión. Y además, en ese sentido también, México fue de los primeros países en América Latina en producir internamente la vacuna contra el sarampión, que a la postre se aplicó en gran parte de la población. Actualmente el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades señala que se debe de tener un 90% de vacunación en la población para evitar contagios. Sin embargo, hasta este día solo se tiene el 75%, por lo que es latente una epidemia de sarampión en México. Pues ahí está, mi querido Paco, parte de lo que es la historia del sarampión aquí en México. Todavía tenemos 79%, tenemos que llegar al 90%, pero hasta el día de hoy
no hay una campaña precisamente contra el sarampión. Fíjate, es importante decir que no sé qué sucedió con este Plan Nacional de Vacunación, que en su momento de la Cartilla Nacional de Vacunación, que estableció Jesús Kumate como secretario de Salud y que ha sido reconocido en todo el mundo, ¿eh? O sea, le valió el premio más importante que da la ONU a los médicos. Yo creo que es un asunto que hay que retomar, ¿no? Y hay que retomarlo en los mismos términos que se hacía antes. Y pues bueno, la verdad es que honor a quien honor merece, ¿no? Y esperemos que se hagan esas campañas porque hasta el momento se han detectado 4 casos de acuerdo a la Secretaría de Salud, pero estos se pueden incrementar con la llegada de migrantes a México. Muy bien, gracias mi querido Raúl. Mónica Noguera.